Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaré de las operaciones que podemos realizar sobre los arrays. Vamos allá. Como prometí en la entrega anterior, voy a dedicar un par de entregas a las operaciones que podemos realizar sobre los arrays, ya que los arrays son unos elementos muy importantes que vamos a usar mucho en los desarrollos JavaScript. Veamos en la entrega de hoy una serie de operaciones básicas importantes que conviene conocer. Todos los arrays, independientemente del tipo de elementos que contengan, se puede transformar en un string, simplemente haciendo nombre del array punto toString. Lo que vamos a obtener como resultado va a ser un array que contiene todos los elementos del string separados por comas. Básicamente esto es lo que ocurre cuando nosotros mostramos en una página web HTML el contenido de un array. Veámoslo. Aquí tengo la típica página web que estoy usando para hacer las pruebas de arrays. Tengo definido un script en lo que lo único que tengo es definida un array, y este array lo estoy mostrando directamente. En este caso lo estoy mostrando en un párrafo que se llama inicio, en este párrafo de aquí. Bueno, entonces, este array, cuando yo lo muestro por pantalla de esta manera, automáticamente está haciendo esa transformación. Es decir, si yo ejecuto esto, el resultado de mostrar el array sería este. Toda la definición del array separada por comas. Pues es exactamente lo mismo que si yo usara el toString. Aquí tenemos la operación. En vez de mostrar directamente el array, estoy usando el toString y evidentemente va a ser lo mismo. Vamos a ver exactamente lo mismo. Aquí tengo el resultado anterior. Si yo le doy a refrescar con el nuevo código, pues sale lo mismo, porque automáticamente cuando estamos mostrando un array por pantalla, pues automáticamente se está ejecutando esto. Se está ejecutando un toString. No ocurre lo mismo si yo estuviera asignándolo a una variable. Si yo asigno un array a una variable, la nueva variable se va a transformar en un array. Y si a mí me interesa que sea un string, pues sí que tendría que usar obligatoriamente el toString. Otra manera de convertir un array en un string sería utilizar el método join. En este caso, el método lo que nos permite es añadir nosotros el separador que nos interese. Por ejemplo, si yo quisiera que en vez de separado por comas, estuviera separado por barras, pues utilizaría el join. Veámoslo. Aquí tengo mi página web y en este caso voy a mostrar por pantalla el array de animales, pero en este caso utilizando la operación join. Y a esta operación join le paso como parámetro el separador, que en este caso va a ser la barra inclinada. Veamos lo que ocurre en la ejecución. Esto es la ejecución anterior en la que usé el toString. Si ahora yo refresco la página, pues aquí tenemos que ha cambiado, veámoslo más de cerca. Aquí tenemos que ha cambiado el separador, en vez de comas, se ha utilizado la barra. Y podríamos utilizar cualquier otro separador e incluso no pasarle ningún separador y entonces transformaría todo el array en un string sin ningún tipo de separación entre elementos. Veámoslo, porque esto puede ser una operación interesante a realizar. La operación join sin ningún tipo de atributo de entrada, sin ningún tipo de parámetro de entrada, se va a comportar como el toString. Nos va a separar los elementos por comas. Pero si yo quiero transformar un array en algo que sea un string sin ningún tipo de separación, le puedo pasar el parámetro vacío. No dejarlo sin parámetros, sino pasarle un parámetro vacío, como esto. Aquí tenemos mi página web
en la que voy a mostrar animales.join y estoy pasando comillas, comillas, es decir, una cadena vacía. Ojo, si lo dejo sin poner nada, esto se va a convertir en un toString. Me lo va a separar por comas. Le tengo que poner esto y al no ponerle nada, es decir, al ponerle algo que está vacío, el resultado de la ejecución es este de aquí. Todos los elementos del array sin ninguna separación. Muy importante recordar que estos métodos no modifican el array. El array se queda sin ninguna modificación, tal cual esté. Lo que hacen estos métodos es devolvernos el resultado, con lo cual lo que tenemos que hacer es o mostrarlo por pantalla o bien guardarlo en una variable auxiliar para luego hacer algo con él. ¿Qué otras cosas le podemos hacer a un array que resulten útiles? Pues, por ejemplo, añadir y eliminar elementos al final del array. Los métodos son pop para eliminar el último elemento y push para añadir un elemento. Pop no tiene ningún parámetro, sino que lo único que hace es eliminar el último elemento, y push tiene un parámetro de entrada que es el valor del elemento a añadir. Entonces lo que va a hacer es añadirlo al final del array. Importante, estos métodos sí modifican el array. Es decir, estos no es que nos devuelvan un array en una variable, no. Estos sí modifican el array. Con estos hay que tener cuidado porque estamos manipulando el array. De hecho, estos métodos hacen dos cosas. Primero, manipulan el array. El array cambia, pierde o gana un elemento. Y segundo, nos devuelven algo relacionado con lo que han hecho. Pop lo que va a hacer es devolvernos el valor del elemento eliminado. Con lo cual está muy bien porque yo puedo ir eliminando elementos de un array y consultándolos, porque pop me devuelve el elemento. Y push lo que me devuelve es la longitud del array después de añadir ese elemento. Hagamos un par de experimentos con ellos. Para probar estas operaciones que ya son un poquito más complejas, he creado una web un poquito más elaborada. En la cabecera tengo una sección de script en la cual he definido el array que estoy usando para hacer pruebas y una función. La función lo que hace es mostrar en el párrafo inicio, que está aquí, en el párrafo inicio muestro el array, tal cual. Después utilizo el método pop para eliminar el último elemento del array y lo guardo en la variable que se llama elementos. Recordar, pop elimina el último elemento, manipula el array, lo cambia y me devuelve ese elemento en la variable que yo le ponga. Si no le pusiera ninguna variable, el elemento lo pierdo. Desaparece del array y no va a parar a ningún sitio. Vale, ¿y qué hace la función? Pues después la función lo que hace es utilizar los párrafos resultado y resultado2. Utiliza estos párrafos para mostrar el nuevo valor del array y el valor de la variable elemento. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues eso va a ocurrir cada vez que yo pulse el botón que se llama pop. La pulsación de este botón hace que se ejecute la función y esta función va a hacer que el array se vea manipulado. Vamos a verlo funcionando. Y tenemos la ejecución de esta página web. Entonces yo tengo aquí mi array con varios elementos, cobaya, perro, gato, periquito, canario, carpa, sardina, y aquí el botón. En cuanto yo pulse el botón, debajo deberían aparecer dos cosas. Por un lado, el array, que ya se le ha hecho un pop, y por otro lado, el elemento que se ha eliminado. Pop, recordar que elimina el último elemento, es decir, lo que se va a eliminar es este elemento de aquí.
es el que debería eliminarse. Veámoslo. Doy al botón y efectivamente esto era el array original y después de hacer el pop lo que tengo es el array sin su último elemento. El array se ha manipulado, el array se ha modificado, porque yo aquí estoy mostrando directamente el array, estoy mostrando el array, resultado de haberle ejecutado el método pop, y por otro lado tengo aquí el elemento que le he quitado. El elemento que le he quitado se ha quedado en la variable. Veamos ahora cómo funciona la operación contraria, la operación push. Veamos ahora un ejemplo con la operación push. La operación push es justo la contraria de pop. En este caso no elimino el último elemento, sino que añado un elemento al final del array. Lo que he hecho ha sido modificar la web para ahora tener además de un botón, tengo un input de tipo text que me va a permitir introducir por pantalla, introducir en la página web un valor, y cuando pulse el botón, ahora el botón no hace un pop, ahora el botón hace un push. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es recuperar el elemento. El cómo recupero elementos y cómo escribo elementos en la web, pues esto no os preocupéis, ya lo veremos en una futura entrega, ya hacia el final del curso, cuando hablemos de cómo se manipulan los elementos HTML desde JavaScript. Ahora simplemente pues que sepáis que se puede hacer así. Al igual que para escribir cosas, hacemos el document.getElementById.innerHTML, pues voy a hacer lo mismo, pero acabando en .value, y esto lo que hace es me devuelve el valor que tengo. Entonces yo estoy recuperando lo que ha escrito el usuario por pantalla, muestro el array antes de cambiarlo y hago el push. Hago el push de ese elemento al array y recupero lo que me devuelve el método. Y recordar, el método manipula el array, la cambia. El array cambia y lo que obtengo como resultado es la nueva longitud del array. Veámoslo en funcionamiento. Esto sería el resultado de la ejecución de mi página web antes de hacer el push. Si yo aquí pongo un valor, por ejemplo, carpa, y le hago push, ¿qué debería pasar? Bueno, pues mi array se va a modificar. Voy a tener un elemento más. Así que después de sardina aparecerá una coma y la palabra carpa. ¿Y qué va a pasar? Pues que la longitud va a cambiar, va a pasar de la actual, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a pasar a tener longitud 8, porque añado un elemento más. Veamos lo que ocurre. Le doy al botón y aquí está el resultado. Cobaya, perro, gato, periquito, canario, carpa, sardina, carpa. Está repetido, pero bueno, da igual. Y longitud 8, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues aquí lo tenemos. Al igual que podemos añadir y eliminar elementos al final del array, lo podemos hacer al principio. Añadir cosas al principio de un array tiene la operación adicional de que hay que desplazar los elementos. Pero claro, al eliminar o añadir al final no hay problema, porque estamos al final del array, yo simplemente pongo o quito. Es como si hay una pila de platos y yo cojo o pongo platos arriba del todo. Nunca va a haber problemas. Pero si yo quiero quitar platos o poner platos al principio, tengo el problema de que tengo muchos platos por encima. Tendré que levantarlo, tendré que desplazar para que quepa algo debajo. Y si quito el último, tengo que tener cuidado de volverlos a dejar bien, que no se caigan y se rompan. Pues en los arrays ocurre lo mismo. Si yo elimino el primer elemento, que eso se hace con la operación shift, la operación shift es lo mismo que pop, pero en lugar de al final, al principio. Entonces, si yo utilizo la instrucción shift, lo que voy a hacer es eliminar el primer elemento y desplazar todo el array a la derecha. Bueno, a la derecha, a la izquierda, depende cómo se mire. El caso es que el que era el segundo elemento pasa a ser el primero. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Y un shift es lo mismo que push.
añade un valor, pero lo añade al principio. Y entonces hay que desplazar todos los elementos a la izquierda, a la derecha, depende desde donde lo estemos viendo, pero el caso es que el que antes era el primero ahora pasa a ser el segundo. Veamos un ejemplo. Para probar las operaciones unshift y shift, pues me he basado en los dos ejemplos anteriores y los he fusionado. Ahora mi web tiene dos funciones y dos botones. Un botón llamará a la función shift y eliminará el primer elemento del array y otro botón llamará a la función unshift que lo que hará será añadir elementos. Entonces, fijaros, tengo aquí mi array, cobaya, perro, gato, periquito, canario, carpa, sardina. Si hago un shift, pues será igual lo que ocurría antes cuando hacía pop. Voy a eliminar un elemento. En este caso voy a eliminar cobaya. Pues aquí lo tenemos. Mi nuevo array, recordar, el array se manipula. Mi nuevo array contiene un elemento menos. Se han desplazado todos hacia la izquierda, es decir, el que antes era el segundo ahora es el primero. Y recupero en una variable el elemento que he eliminado. Le voy a dar a refrescar y ahora voy a probar el otro elemento, el shift. Perdón, el unshift. El unshift lo que hace es añadir. Entonces yo aquí le voy a añadir algo al principio. Pues voy a añadir una rata por delante de la cobaya. Entonces si hago un shift, cobaya, que es el primer elemento, pasará a ser el segundo. Y ahora el primer elemento será rata. Veámoslo. Pues aquí lo tenemos. El primer elemento ahora es rata. Se desplazan el resto de elementos para que no queden huecos y en la variable ahora lo que obtengo es la nueva longitud. Como os he comentado, exactamente lo mismo que pop y push, solo que en lugar de al final, estos operan al principio. ¿Qué otra cosa les podemos hacer a los arrays? Bueno, pues podemos crear arrays más grandes uniendo varios arrays. Es decir, esto no crea un array compuesto de arrays, no. Esto significa que cojo todos los elementos de un array y todos los elementos de otro y los pongo uno al lado de otro. Este método, que se llama concatenar, no manipula el array original, sino que crea uno nuevo. Es decir, yo lo que tengo que hacer es guardar ese nuevo array en una variable. La verdad es que es bastante simple, no creo que haga falta hacer ningún ejemplo. He hablado de cómo añadir o borrar elementos al final de un array o cómo añadir o borrar elementos al principio de un array, con pop, push, shift y un shift. Bueno, pues también puedo borrar elementos en una posición cualquiera. Una opción sería esto, delete, nombre del array y entre corchetes el índice. ¿Qué ocurre? Esto deja huecos. Esto lo que va a dejar es un valor undefined en mitad del array, con lo cual no es la mejor de las prácticas. Veamos un ejemplo para que seamos conscientes de exactamente lo que hace delete. Aquí tengo mi web basada en los ejemplos anteriores, pero ahora lo que hago es le pido al usuario un índice y el botón borrar lo que va a hacer es borrar ese valor. Entonces recordar, los arrays empiezan por el 0, esto es el 0, el 1, el 2, el 3. Pues voy a borrar el 3, voy a borrar el campo 3, le pulso a borrar y claro, fijaros, el elemento periquito ha desaparecido, pero no se ha desplazado nada. Fijaros que aquí hay dos comas, es decir, entre gato y canario sigue habiendo un elemento. Lo que pasa es que ahora ese elemento está vacío. Y de hecho, si consultáramos el tipo de cada uno de los elementos, ese elemento es de tipo undefined, no tiene tipo. Se ha quedado en el limbo, pero no los ha desplazado hacia ningún sitio. Así que el delete de los elementos funciona, pero es un poco peligroso y hay que tener cuidado con él. Y todavía nos quedan más operaciones que hacer con los arrays, pero lo dejaremos para otras entregas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si no os queréis perder las próximas entregas con más métodos y cosas que les podemos hacer a los arrays, una buena idea puede ser que os suscribáis al canal y
le deis al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!